Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Noche Negra, ya saben, nuestro programa especial sobre género negro, cine, literatura, también nos extendemos al terror, la ciencia ficción, el suspense, todas aquellas disciplinas que nos hacen sentir emociones profundas y siempre en compañía de un gran autor. Esta noche tenemos con nosotros a David Lozano. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas noches. Muy bien. Y ya sabes que antes de entrevistarte, que luego te cogeré por banda, pero lo primero que os pedimos es que nos recomendéis una película que por la razón que sea os ha marcado o que tienes una particular devoción hacia ella, que es la película que vamos a ver enseguida. ¿Cuál has elegido? Bueno, pues como me has dejado margen de maniobra, yo me he ido rápidamente a una película que es prácticamente ya un clásico, que es Scarface. Scarface, que yo creo que ya es una referencia obligada en ese universo de todas esas películas del género mafioso, de gángsters, del narcotráfico, y para mí es una película muy especial, porque recoge el universo, ese universo hostil, ¿no? Donde se ve tan nítidamente la lucha por la supervivencia como pocas. Para el espectador es que te sumerge en ese submundo de una manera brutal, sin romanticismos. Y me impresionó tantísimo que hace un par de años tuve ocasión de visitar Miami y me vino enseguida, ¿no? Y eso que la película no se rodó en Miami, pero la recreación que hace de ese mundo fue brutal. Y otro aspecto muy interesante que tiene la película es que vemos cómo un individuo, un personaje, acaba convirtiéndose en lo que es decir, porque vemos desde la llegada como inmigrante de Al Pacino. Al Pacino. Como, efectivamente. Y Michelle Pfeiffer. Sí, bueno, por supuesto. Al Pacino está impresionante. Está absolutamente impresionante, pero vemos cómo llega allí, ¿no? De otra tierra hostil también, y cómo poco a poco va luchando por sobrevivir, con muy poquitos escrúpulos, y claro, es que nos acompaña de la mano y de verdad con un realismo brutal. Incluso hubo gente que conocía de cerca ese mundo del Miami de la época y decían que había recogido con una fiabilidad pero brutal el mundo. Para muchos de los expertos, una de las 10 mejores películas de mafia o de gángsters de todos los tiempos, del año 83, dirección el gran Brian De Palma y un guión, atención, de Oliver Stone, con dos interpretaciones fantásticas, algunas más también, pero sobre todo Pacino y Michelle Pfeiffer. Les dejamos con Scarface y luego volvemos con nuestro invitado y La Noche Negra, David Lozano. Gracias. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Noche Negra, ya saben, nuestro programa especial de cine negro y de literatura de género, hoy con un autor muy conocido y muy querido. Buenas noches, David Lozano. Buenas noches, Juan, un placer acudir a esta cita inquietante. Muy inquietante, sobre todo como tus libros, porque fíjate, hemos traído aquí unos cuantos, Hyde, Desconocidos, Valquiria, La Puerta Oscura, que ha sido uno de tus grandes éxitos, Donde surgen las sombras. Son títulos que efectivamente ya marcan, ¿no? Hacen un guiño a qué géneros, porque me da la impresión de que tú trabajas unos cuantos, ¿no? Sí, es verdad que el ingrediente común de todos ellos es siempre un cierto elemento oscuro, ¿no? Pero es cierto que, bueno, yo me he movido sobre todo en el suspense. Lo que ocurre es que has mencionado La Puerta Oscura, que es una trilogía que tengo sobre el mundo de los muertos. Es una fantasía de tipo gótico que sí se aparta bastante de ese otro suspense realista que tengo yo, con un ingrediente tecnológico en ocasiones también, porque yo, digamos que lo actualizo mucho, ¿no? Sobre todo trabajo las nuevas amenazas, ¿no? Y por otra parte, Herejía es una novela extraña en lo que es un poco mi trayectoria, ¿no? Es una novela de ambientación histórica sobre la Inquisición, que ha sido mi única incursión, como digo, en una narrativa que intenta reflejar una época distinta a la nuestra, ¿no? Pero yo, desde luego, he llegado a la conclusión de que me resulta mucho más fácil matar personajes en el mundo actual, sin duda.
La Inquisición te permite torturar, que siempre está bien, pero no, eso es muy complicado. Sí. Además, como eres abogado, te hubieras podido defender a ti mismo. Sí, sin duda. Es un pasado igualmente oscuro que viene muy bien a la hora de abordar estas historias, sí, sí. Porque ejerciste como abogado un par de años, ¿no? Sí, la verdad es que es una profesión muy bonita. Lo que ocurre es que es muy absorbente. Yo creo que para los que tenemos inquietudes literarias, por ejemplo, que requieren tantísimo tiempo, es un trabajo muy difícil de compaginar. A veces pienso que no sé cómo lo hace Lorenzo Silva, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque es cierto que hay abogados que se dedican a la escritura, pero verdaderamente para mí tiene mucho mérito, porque yo fui incapaz de compaginar. Bueno, fíjate que el género está lleno de buenos abogados. Ahora me estaba acordando del autor de Perry Mason, quizá el primer gran abogado, ¿no?, del género policíaco negro, con su autor, con James Garner, que vendió casi tanto como tú, 50 millones de ejemplares. Casi tanto como nada yo. menos, nada menos, Sí, nada sí. menos. Pero fíjate que la crítica literaria lo trataba muy mal a Garner, yo creo que por celos de tanto que vendía, y el único que lo defendió fue Raymond Chandler, que ya era un gran monstruo, un gran genio de la novela negra, que dijo que es posible que él escribiese técnicamente mejor que Garner, pero que las tramas, las historias de Perry Mason y de Garner eran absolutamente extraordinarias, ¿no? Hablamos de ámbitos que nunca han contado con el respeto del mundo de la crítica literaria en general, ¿no? Ha habido muchos prejuicios. Es cierto que en los últimos tiempos vivimos un buen momento, tanto a nivel de creación como, por fin, de reivindicación del rango que merece, porque es cierto que es, digamos, un ámbito que permite una calidad literaria muy importante, ¿no? Es como si alguien tuviera ese prejuicio de no, si hablas sobre crímenes, forzosamente lo que escribes tiene poca calidad, y en cambio, si escribes algo intimista, por definición va a ser de un estilo exquisito, ¿no? Son ese tipo de prejuicios absurdos que afortunadamente numerosos autores han venido a demostrar que no, y hoy se está haciendo un poco de justicia, ¿no? Eso sin duda. Fíjense que citando estos títulos que les presentaba yo al principio de David Lozano y sus propios comentarios sobre los diferentes géneros literarios que le han inspirado, me he acordado yo un poco, David, de la propia trayectoria, del propio origen del género negro, del género policíaco, que ha sido cultivado desde el principio, desde el siglo XVIII y el siglo XIX, por autores de un gran talento literario. Por ejemplo, Walter Scott, que fue un poco el que inició la intriga histórica, y sobre todo nuestro gran padre espiritual, que ahí lo tienes, Edgar Allan Poe, que inventó el relato policíaco con una enorme calidad literaria. Pero la pregunta que te hago es, realmente, tú has trabajado también la novela histórica en Herejía, por ejemplo, ¿no? ¿Es más fácil o es más difícil ambientar, trasladar el suspense al género histórico? ¿Estás más cómodo con un argumento actual, más trepidante? Cuando vamos al pasado parece que el tiempo se ralentiza un tanto, ¿no? Sí, es que tenemos un serio problema, y es que en la narrativa de suspense, novela negra en general, es importantísimo que el lector se crea la historia. Necesitamos tramas donde lo verosímil tenga un protagonismo fundamental. El problema es que cuando uno se traslada a otra época, para conseguir esa verosimilitud se requiere una labor de documentación absolutamente exhaustiva. Es decir, cuando yo me tuve que trasladar al siglo XV, es que verdaderamente para poder, digamos, construir un escenario donde desarrollar escenas que genere suspense, necesitaba una cantidad de información brutal, ¿no? Entonces, claro, son elementos que complican mucho la labor. Al final, cuando jugamos con el suspense, yo creo que como son sentimientos, emociones esenciales en el ser humano, que se han vivido. Es como hablar sobre el miedo, ¿no? Es decir, que puede cambiar el escenario, pero yo creo que eso no cambia. Lo que ocurre es que, por eso, la novela histórica es un feudo de personas que han estudiado historia. Es decir, porque para ser fiel es muy complicado. Y por eso, habitualmente, los autores de novela negra solo trabajan en su propia época, ¿no? Es decir, que raro es el caso en el que uno se traslada a otra época que no ha conocido, ¿no? Pero fíjate que antes hablábamos de Edgar Allan Poe. Él se trasladó a la España de la Inquisición, como tú, en Herejía, y se inspiró para algunos de sus terroríficos relatos, nada menos que en la Inquisición española, que está rodeada de un halo de género negro 1000 por 1000, que hoy se nos pinta todavía como algo extraordinariamente inquietante, tenebroso, sórdido e inspirador, ¿no?, para estos temas de terror y de intriga, ¿no?
Sí, desde luego y la oscuridad es esencial. Lo que nos falta en el caso de la Inquisición es el componente de investigación, porque verdaderamente es una época donde no hay presunción de inocencia y donde realmente importa poco equivocarse. Es decir, uno de los documentos que leí hablaba de que si el reo acusado de herejía fallecía durante un interrogatorio, no creas que los inquisidores se sentían especialmente culpables. El planteamiento era más o menos, bueno, pues fíjate, ya está con Dios, aún le hemos acercado, ¿no? Le hemos acortado el camino. O sea que verdaderamente yo creo que no hay un componente realmente de investigación, como sí habrá con Allan Poe en ese caso, ¿no? Es decir, que es otro territorio, pero sí sirve a lo mejor como semilla para conseguir la ambientación oscura, porque yo creo que una investigación necesita también unos escenarios sugerentes. Creo que es otro terreno interesantísimo, ¿no? Los escenarios. Nos has invitado a ver una película de género mafioso, de gángsters, Scarface, y hay muchas discusiones, David, sobre el origen de la mafia, el origen histórico de la mafia en Sicilia. Tú nos has llevado a Miami, pero la mafia viene de mucho antes y hay algunos investigadores que la están relacionando con las órdenes militares medievales, algunas de ellas muy aragonesas, como sabes muy bien. Comparan estos investigadores la organización de una orden militar, como el Temple o como los hospitalarios, con la propia orden familiar de unos Corleone, donde hay un padrino, que sería el gran maestre. En el caso de los templarios hay una lealtad absoluta. De hecho, los mafiosos son soldados de esa familia, pero también eran soldados los templarios. ¿Tú crees que tiene algunos visos de realidad o es una hipótesis simplemente? Bueno, es una teoría muy interesante, ¿no? Porque es cierto que si lo estudiamos en esa clave encontramos unos paralelismos muy interesantes. Es verdad que el mundo de la mafia se mueve en un ámbito en ocasiones marginal, pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, tienen un código de honor. Y ahí sí, hablar del honor nos lleva precisamente, por ejemplo, también a poder vincularlo, sí, con esas órdenes y demás. Hay un código, hay una cierta ética incluso en ese mundo del AMPA, ¿no? Y ese código implica, efectivamente, la lealtad, ¿no? Es curioso, ¿no? No hay peor, digamos, peor insulto que se pueda cometer que el ser un chivato, por ejemplo, ¿no? Es decir, la lealtad es a muerte. O sea, que ahí sí que hay un cierto código ético, por muy marginal que sea el entorno en el que se mueven. Y luego, por otra parte, estamos hablando del crimen organizado. Eso requiere ya una estructura que es absolutamente sorprendente. Cada vez que sale a la luz algo, se dan cuenta de que estamos hablando de un organigrama que puede competir con una multinacional y con presupuestos que en ocasiones superan al PIB de algunos países. O sea, es que realmente es impresionante. Por tanto, ¿por qué no vamos a hablar de tanto en la comparación con auténticas empresas, no solo máquinas de lavar dinero, sino con auténticas empresas y con un organigrama donde hay una sumisión, donde hay una cúpula, donde hay una jerarquía y, bueno, y una serie de principios que serán más o menos cuestionables, pero lo cierto que es interesantísimo. Esto va mucho más allá que cometer un crimen o que traficar con cocaína. Lo que hay detrás es una organización y en ocasiones, y por desgracia, de una eficiencia que ya la quisieran muchas empresas. Lo que está claro es que unos y otros eran unos profesionales, eso sin duda. Pero vamos a dejemos atrás a la historia y a sus teorías y abramos la puerta oscura. Esa puerta oscura de tu trilogía ha sido un gran éxito, has triunfado en muchos países, pero aquí no con la historia, aquí has triunfado con la fantasía, con la imaginación, que es la herramienta, es la materia primigenia del escritor. ¿Qué es la fantasía? Vaya pregunta. Bueno, la verdad es que cuando en todos los encuentros que tenemos con lectores, a ti también te ha ocurrido, ¿no? Y te preguntan, ¿no? Oye, ¿dónde surgen las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es cierto que trabajamos con un equipaje que no solo es la imaginación. Es verdad que la fantasía supongo que es esa capacidad que tenemos de abstraernos del mundo real y empezar a rastrear, ¿no? A rastrear en algo que se aparta de los límites que genera, ¿no? El mundo en el que vivimos. Sin embargo, yo siempre he defendido que la fantasía está muy anclada en el mundo real. Es decir, de hecho, estoy convencido de que cuando Tolkien, ya que hemos hablado de fantasía, diseña el universo del Señor de los Anillos, en el fondo está jugando con ingredientes del mundo real. Y de hecho,
Cuando él lleva a cabo esas descripciones absolutamente minuciosas de cada una de esas regiones, tanto Mordor como la Tierra Media, etcétera, yo he leído artículos donde van analizando claros ejemplos de paisajes reales en los que se inspiró a la hora de diseñar. Yo creo, y yo eso lo hice en La Puerta Oscura, que hablo del mundo de los muertos, y entonces tengo que describir un viaje a través del infierno. También tuve que hacer uso no solo de mi imaginación y de ese cine que había visto también, y de leyendas y de mitología, o sea, también elegí escenarios reales, ¿no? Es decir, y me imagino que ya que yo hablaba del mundo de los muertos, que Dante con la Divina Comedia, cuando se plantea también esos paisajes para describir el purgatorio, el infierno, etcétera, etcétera, también coge los elementos. O sea, yo creo que la fantasía no es partir de cero. Yo no creo que sea algo que esté solo en tu cabeza, en tus sueños, absolutamente al margen del mundo real. Yo creo que no. Y yo creo que el equipaje con el que uno parte es con el que diseña esas ideas que vagan mucho más libres, ¿no? Es mi impresión. Cuando el Dante nos invitó a los círculos de la Divina Comedia, de alguna manera resucitó a todos aquellos muertos. ¿Tú crees que están con nosotros? detrás de la puerta oscura. Bueno, trabajar sobre el mundo de la muerte es interesantísimo, ¿no? Es el más allá. Yo lo elegí porque en realidad en la literatura casi no hay ejemplos. Siempre es el muerto el que está aquí. Es curioso, ¿no? Esa típica frase de no puede descansar en paz porque ha dejado algo pendiente, pero que pocas veces es el vivo el que va para allá, ¿no? Para el otro lado. Por eso yo trabajé en ese sentido. Y en concreto La Puerta Oscura es una maravilla, porque yo en mis novelas de suspense, cuando un personaje muere, se acabó. Sale de escena, ¿no? Como un actor que ha terminado su papel en el escenario. Pero en el caso de La Puerta Oscura, tú me hablas, ¿qué pasa con los muertos? Es que vuelven. Efectivamente, aparecen en la otra región, ¿no? Y yo tuve que mover allí en ese sentido. Entonces es muy interesante, porque el personaje tiene un doble papel, vuelve a escena, en otra dimensión, ¿no? Es un tema muy interesante. Citabas a uno de los grandes, a Tolkien, ¿no? Y nos decías que se inspira probablemente en paisajes, tal vez en seres reales, aunque luego construye esos orcos y esos elfos que aparecen meramente fantásticos, pero que pueden obedecer a algunos arquetipos o algunas ideas primigenias. Y de hecho, el psicoanálisis, como sabes muy bien, no tanto Freud, sino Jung sobre todo, se fijan en estos personajes que son míticos, que son arquetípicos, el elfo, el rey, el anciano, el niño, y nos dicen los modernos psicoanalistas que obedecen a elementos básicos de la naturaleza humana, que eso viene prácticamente de los tiempos primeros, ¿no? y que son fuerzas de nuestra naturaleza que el escritor plastifica, digamos, convierte en personajes, pero son elementos de nuestra raíz como seres humanos. Absolutamente. Yo creo que, de hecho, cuando una obra, digamos, que supera su mera naturaleza de publicación y se vuelve casi una obra ya clásica, es porque tiene algo esencial. Yo creo que las grandes obras de la literatura son aquellas que han sabido reflejar lo elemental, lo esencial del ser humano. Tú hablas de lo primigenio, yo ahora mismo estoy pensando en Lovecraft, ¿no? Es decir, que yo creo que es el ejemplo típico, es decir, él juega con los terrores más primitivos, aborda imágenes oníricas, pesadillas, crea otros mundos, otros seres que vienen de tiempos absolutamente remotos, ¿no? Recónditos. Y yo creo que es un ejemplo, ¿no? Porque al final, y antes también salía en nuestra conversación, las grandes pasiones, los grandes sentimientos han estado siempre ahí. Siempre se ha escrito sobre lo mismo, sobre el amor, sobre el miedo, sobre la pasión, sobre la venganza. Eso no cambia, cambian los escenarios y, por cierto, los enfoques, que yo creo que ahí sí que tenemos todavía, a pesar de todo lo que se ha escrito, la posibilidad de ser innovadores. Quizá no en los grandes temas, porque son ya lo esencial, pero sí en los enfoques, ¿no? Y yo creo que sí, ahí está el éxito. Cuando una novela recoge, es capaz de recoger lo esencial. Las pasiones primigenias, de acuerdo, el odio, el amor, pero también el bien y el mal. ¿Tú crees en esa división maniquea y que de alguna manera se traslade a la novela negra, a la novela policíaca, de detectives contra criminales? ¿Crees en el bien y el mal o son todo matices? La verdad es que la novela negra ha superado ese maniqueísmo inicial. Yo incluso también en mis primeras novelas también caía mucho en solo ver blanco-negro, ¿no? Y entonces de pronto te encuentras diseñando un personaje absolutamente bueno y un personaje, el villano, absolutamente malo, ¿no? Pero luego la vida no es así.
Y la novela negra ha evolucionado y hace ya muchos años que nos sumergimos en novelas donde todo es un reino de matices, de grises. Y el bueno, entre comillas, no lo es tanto. Y no es perfecto, y comete errores, y sufre tentaciones en las que puede caer. De pronto, a mí eso me parece maravilloso, porque eso hace que el lector realmente pueda sumergirse en la historia porque la reconoce, porque eso sí es real. Lo otro es, pues ese maniqueísmo que tú decías, ¿no? Eso no es real. Nadie es bueno absolutamente y nadie es malísimo, ¿no? Es decir, aunque reconozco que cuando hablamos del lado oscuro, cuanto más perverso es el personaje, más atractivo es. Y es verdad que sucumbimos a la tentación de hacer malos absolutamente malísimos, ¿no? Y yo creo que es muy atractivo, ¿no? Es muy seductor. Pero yo creo que en ese sentido ha mejorado. Ahora mismo lo que se viene publicando en novela negra pertenece más a un reino de matices. Nos decías, y con razón, que tu obra, David, se descansa sobre la realidad. Es fantástica, es histórica, tiene suspenso, pero es real. ¿Y cuál es tu relación con la realidad? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Te refugias en la imaginación? ¿O eres un observador metódico de la realidad y realmente disfrutas con su análisis y con su traslación a la literatura? Bueno, por un lado reconozco que mi relación con la realidad, por un lado, es pragmática, es decir, yo la necesito, porque es de ella de donde yo extraigo pues, los ingredientes, las sugerencias, los elementos que yo luego utilizo en mis novelas. La mayor parte de mis novelas han nacido de mi observación de la realidad, no tanto de mis sueños o de estar pensando de mi observación. O sea, en ese sentido es un autor con un procedimiento muy empírico, es decir, yo he conseguido concebir nuevas historias a través de pues, escenarios reales, ¿no? Por ejemplo, o sea, por un lado, para mí la realidad es la gran cantera de elementos que me permiten pues, empezar ya a construir nuevas historias. Por otro lado, es cierto que bueno, mi visión sobre ella es optimista, es decir, porque a veces parece que uno cuando escribe sobre crímenes está trasladando el mensaje de que, Dios mío, pienso que el ser humano es lo peor, que aquí solo se cometen los crímenes más atroces, y no es cierto. Mi visión del ser humano y de la sociedad es optimista, pero reconozco que hay ahí unos elementos que me vienen muy bien para mi género. Por otra parte, también es cierto que yo me pregunto, ¿no? Y eso también ha salido en algún debate que nosotros hemos tenido, ¿debe cumplir una función social la novela negra? A mí me preguntan, vale, tu novela busca por un lado entretener, que no es poco, quiero que el lector disfrute. Además, muchas veces cuando me dirijo al lector juvenil es algo especialmente importante, ¿no? Para que lo descubran. Pero además de eso, debemos asumir un compromiso de denuncia, por ejemplo. ¿Qué ocurre si yo ahora publico una novela sobre corrupción política o sobre violencia de género o sobre... Claro, ¿qué ocurre? Asumo un papel de denuncia. Yo creo que ahí cada autor es diferente. Yo no entro mucho, no me implico excesivamente, pero sí incorporo siempre aspectos para que el lector se cuestione cosas. Por eso trabajo sobre todo con el componente tecnológico. Si yo abordo el tema de un videojuego de pruebas, como ocurre, por ejemplo, pues en Hyde hablo de la publicidad subliminal, pero en Valkyria sí, ¿no? Estoy abordando ese tema para que el lector se cuestione cuáles son los riesgos de Internet. O sea, que yo ahí sí que, digamos que son una especie de... Mi compromiso es como sutil. Yo dejo que planteo temas para que el lector se cuestione cosas, ¿no? Con Internet pasa un poco como con el bien y el mal, que son todo matices, ¿no? Está el Internet profundo, que es muy inquietante, ¿no? Pero por otra parte tiene enormes ventajas, ¿no? Yo leí en un artículo una comparación sobre Internet que me gustó mucho. Ante la pregunta de ¿Internet es bueno o malo?, se hablaba de que es como las armas. ¿Un arma es buena o mala? Y la contestación era, pues depende del uso. El arma en sí misma no es ni buena ni mala, depende de para qué lo uses. El arma, para un policía, es una herramienta de trabajo. Para un francotirador que plantea un atentado, evidentemente ya vemos que es un elemento para hacer el mal, ¿no? O sea que todo depende. De todos modos, sí me gustaría también señalar que yo no defiendo el relativismo. Es decir, esto no nos puede llevar a que todo depende. No, evidentemente hay actuaciones que son intrínsecamente buenas o malas. O sea, yo no es que me sitúe en una posición donde todo da igual y depende. No, evidentemente. Y en mis novelas intento que dentro de ese reino de matices haya una lucha entre el bien y el mal. O sea, que ya no digo quién vence porque sería hacer spoiler, pero evidentemente sí que hay claramente, hay que posicionarse, eso sí.
Lo que sí parece claro, David, es que la novela negra actual, la española, también ha asumido, digamos, o ha asimilado a la novela realista, es más crítica, afronta los temas de hoy, el maltrato, la corrupción, etcétera, etcétera, mientras que la novela policíaca permanece más fiel, digamos, al modo original, al canon original de descubrir al asesino a lo largo, como Agatha Christie, la tenemos también ahí, de una trama llena de sospechosos. Pero, sin embargo, Hitchcock, otro de nuestros maestros, que a ti te gusta mucho, dijo, oiga, yo no quiero hacer ni una cosa ni la otra. Ni quiero imitar a Agatha Christie, ni quiero hacer novela o película o cine social. Yo quiero hacer suspense. Y el maestro inventó el suspense, que tú eres uno de sus grandes discípulos. Explícanos exactamente qué es el suspense y por qué produce esos efectos extraordinarios en el lector o en el espectador. El suspense requiere peligro, peligro real. Y además, sobre todo, peligro de muerte. De entre todas las emociones que nosotros podemos sentir vinculadas con el miedo, el mayor miedo sin duda es a perder la vida. Por eso siempre cuando se habla de suspense, el componente de sangre está muy presente. ¿Por qué Agatha Christie no nos sirve? Porque no hay peligro. En Agatha Christie, salvo la excepción de 10 negritos, el cadáver se presenta enseguida, pero es que ya no va a haber más. Es que el autor de ese crimen no es un asesino en serie, no es un psicópata, es alguien que ha matado por un móvil muy concreto a una víctima muy específica y se acabó. Y a partir de ahí, Poirot o la señorita Marple se dedican a investigar con la mayor tranquilidad del mundo, a interrogar a sospechosos, porque no hay peligro. Es decir, ahí, ¿cuál es el motor para el lector? La curiosidad. Es un juego. A ver si adivinas quién lo ha hecho. Eso no es suspense. El suspense es un paso más. El suspense nos habla de tensión, de angustia. Yo lo decía hace poco en una entrevista, yo quiero que el lector lo pase mal, en el buen sentido. ¿No? Es decir, que se sumerja en mi mundo y que lo pase mal porque acompaña a los personajes y sufra esa tensión. Y eso requiere un peligro real. Alfred Hitchcock sí juega con el peligro real. Sus protagonistas corren riesgos. La palabra riesgo es fundamental. No lo hay en Agatha Christie. En cambio, en Alfred Hitchcock sí. Es un suspense, si queremos, elegante, sutil, frente luego a cómo evolucionaría el género hacia escenas mucho más explícitas, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que ahí está la clave, en el peligro. Va mucho más allá. ¿Es importante saber quién lo hizo? No lo sé. No es esencial, porque tú lo que quieres es saber qué va a ocurrir al personaje. ¿De qué te sirve adivinar quién es el asesino si no sabes al final si va a sobrevivir el protagonista? Y tú, como profesor de adolescentes, que es una de tus ocupaciones, ¿corres algún peligro? Por eso conozco también el miedo, sí. ¿Cómo son los adolescentes de hoy? Tú los conoces muy bien. ¿Cómo es la nueva generación? Pues lo cierto, te diré, es que es difícil despertar miedo en ellos, ¿eh? La verdad es que están ya muy curtidos en ese sentido. El adolescente es una materia prima, en el mejor de los sentidos, muy interesante. Es y delicada. Y yo siempre he dicho que la docencia es una profesión muy bonita, pero trabajamos con la materia prima más delicada. Y es personas que se están formando, que están creciendo, y es una responsabilidad brutal. Es muy difícil y al mismo tiempo es precioso, ¿no? Porque estás en un momento en el que estás viendo cómo sus vidas se van construyendo. Y es verdad, tienen que equivocarse, tienen que dudar, se sufre y tú los estás acompañando. Como digo, es un entorno muy complicado porque al mismo tiempo está lo académico, pero es una profesión preciosa. A mí me viene fenomenal porque encima estar tan cerca de ellos, imagínate para personajes, ¿no? Y veo sus inquietudes, veo sus dudas, sus sueños. La verdad es que, por un lado, es una profesión de un desgaste brutal. Estamos en un momento muy complicado. Es verdad que la profesión docente en un país como el nuestro todavía tiene que ganar mucho en respeto, ¿no? en recuperar un poquito el rango que merece, ¿no? Porque jugamos, como digo, con una materia prima muy valiosa. Pero mira, para mí, desde luego, es preciosa y, desde luego, me ayuda mucho. Y además, ellos ya saben lo que tienen que hacer para probar. Decir que escribo muy bien. Tecnológicamente, ¿estás a la altura de tus alumnos? ¿Has arrumbado ya la máquina de escribir, la pluma estilográfica? ¿Estás rodeado de computadores, de móviles? Absolutamente no. Es imposible competir. Lo que pasa es que soy un experto en aparentar, lo que ahora llamamos postureo. Entonces, no, yo para mis novelas tengo la estrategia y la inteligencia suficientes para rodearme de expertos de los temas que yo necesito conocer. Que en una novela necesito un dominio absoluto del diseño de videojuegos, pues enseguida soy capaz de contactar con alguien que domina el tema y que me asesora. Que me enfrento a una autopsia,
pues tengo muy buenos amigos que son forenses y que me asesoran a la hora de ese tema para que resulte creíble, porque en mis novelas yo intento que lo que describo esté lo más próximo a la vida real. Antes lo hemos comentado, es la única forma de que la novela resulte creíble. Pues hasta aquí la entrevista con David Lozano en Aragón Televisión en La Noche Negra. Si quieren pasar una noche inquietante, acuéstense con alguna de las novelas de David Lozano, La Puerta Oscura, Hyde, El Desconocido, donde surgen las sombras. Lo van a pasar muy bien y van a recordar esta entrevista también para mí inolvidable. Les esperamos el próximo día con más invitados aquí en La Noche Negra. Gracias.